Hola, la reflexión de hoy la he titulado El guión de la leyenda de las vírgenes. Fue a comienzos de la primavera de 2020. Ya hacía unos 15 días que se veía venir, pero el 11 de marzo nos pilló el confinamiento. No sabíamos qué iba a pasar, estábamos asustados, pero no tanto como al final teníamos que haber estado. Recuerdo que en los primeros días perdí algunos amigos. Otros no eran conscientes de lo que estaba pasando, pero con el tiempo fueron apareciendo las consecuencias en forma de enfermedades mentales. Unos 2 meses después, poco a poco, nos fueron soltando. En aquellos tiempos en que nos recluyeron en casa, tuve la suerte de tener 3 aficiones: la escritura, la lectura y los informativos y documentales de la televisión. La cuarta me la habían arrancado de cuajo: el senderismo. Consecuencia de ello fue que la glucosa se me disparó y comencé a inyectarme insulina. Ahora, 3 años después, ya se ha normalizado y he dejado de utilizarla. Pues en aquel estado de cosas, durante estos 2 meses, hice 11 reflexiones en Sin Cristal, el blog. Pero fue durante ese tiempo, y no acabo de recordar cuándo, me vino a la cabeza el hacer un guión sobre la leyenda de las vírgenes halladas en la ribera. Y veo que justo ahora, hace 3 años, lo dejé. Hace unos días apareció en la prensa que el novelista Blasco Ibáñez de Valencia había escrito un guión de cine en 1916 y que apareció inédito en casa de un amigo suyo. Aquello me recordó que yo tenía uno medio empezado y que quizás no estaría de mal el retomarlo. Dicho y hecho, pero aún no lo he acabado. Te cuento por encima el argumento. La inmensa mayoría de las poblaciones de la ribera del Júcar tienen una virgen patrona con distintos nombres a los que les acompañan sus leyendas. Desde aquel momento me convertí en un ratón de biblioteca y comencé a sacar datos. Desde 1243 hasta 1361 comenzaron a ser halladas las imágenes. En otras palabras, que en algo más de 100 años se encontraron todas. Pero pensando, vi que eso fue consecuencia de unos hechos que tuvieron lugar en 1238. La toma de Valencia por el rey Jaime I el Conquistador, y un año después se toma pacíficamente el castillo de Cullera. Desde la primera parte del guión se van observando las idas y venidas entre musulmanes y cristianos, lo que da pie a conocer los castillos de los alrededores y las costumbres de dichas poblaciones. Mientras unos habían estado viviendo allí durante siglos, los nuevos repobladores cristianos venidos de Cataluña y Aragón fueron instalándose de la mano de una orden militar religiosa. En la segunda parte aparecen las vírgenes y sus leyendas, y se describen sus historias. No hay que perdérselo. Tanto en el caso de la parte histórica como en el de las leyendas, son cosas muy curiosas que nos sucedieron hace casi 800 años. Veremos al final cómo sale. Lo cierto es que desde el primer momento hasta ahora le habré hecho casi un montón de versiones y aún estoy en ello. ¿Quién me mandaría a mí meterme en estos líos? Si tuviera un guionista que me aconsejara. Nos veremos en septiembre.